El neoempirismo nórdico fue un movimiento arquitectónico surgido en la región de Escandinavia después de la Segunda Guerra Mundial. Reacciona contra el rígido formalismo de la arquitectura racionalista, en búsqueda de una mayor espontaneidad y de la adaptación de la obra arquitectónica con su entorno natural. Por ello, entroncó con la arquitectura orgánica y funcionó como una síntesis entre la tradición y la modernidad, entre el pensamiento y la acción y espacial. En los países escandinavos, el paso de sociedad artesana a una sociedad industrial fue más paulatino que en el resto de países desarrollados. La producción industrial se desarrollaba en pequeña escala, gracias a lo cual la producción de objetos y la construcción no perdieron el carácter artesanal que les otorgaba una buena calidad. Del mismo modo, el paisaje rural y urbano no se oponían radicalmente como en las grandes ciudades. Por otro lado, la dureza del clima obligaba a que los edificios fueran cuidadosamente definidos y que sus interiores fueran muy confortables. Debido a esto, surgen los métodos empíricos como un intento de integrar la arquitectura al medio ambiente y de entender cada proyecto en particular. Ralph Erskine, Sven Markelius y Sture Freuden fueron los primeros en incursionar en este movimiento. Sus nombres y obras aparecieron en el artículo Nuevo Empirismo en la revista The Architectural Review en 1947. Su análisis sería entendido como la síntesis entre artesanía e industrialización, tecnología y conocimiento tradicional, entre urbano y rural. La arquitectura nórdica trata de humanizar, atendiendo a la psicología del usuario, de recurrir a formas irrepetibles, particulares, espontáneas y orgánicas. Por ello, es una teoría abiertamente inclinada a la corriente organicista. En el afán por exaltar la relación ser humano-naturaleza, se retoman muchos paradigmas de la arquitectura griega, que vuelve a ser vista como la perfección formal. Sobresalen arquitectos como Alvar Aalto y Erik Gunnar Asplund. Características. Se intenta recuperar la comodidad doméstica, el sentido común, las texturas, los colores tradicionales, el gusto por la decoración y el valor de la buena artesanía. Morfología de cubiertas inclinadas. Humanización de la estética, importancia de la decoración manteniendo la técnica del racionalismo pero adaptándola a un modo de vida más flexible. Síntesis entre la metodología empírica y el racionalismo. La luz cobra una gran importancia y son comunes los sistemas de aberturas altas o cenitales que permiten diversos tipos de luz en el interior de la edificación. Destaca la preocupación por los factores económicos, la durabilidad y el envejecimiento de las construcciones arquitectónicas. También existe una predilección por materiales tradicionales. En el estilo nórdico, las materias primas han de sintonizar con el ser humano sin que se perciba como algo hostil. El neoempirismo nórdico influyó en diversos países europeos, especialmente en Italia, donde influyó en la obra de Bruno Sevi y Ernesto Nathan Rogers. En Reino Unido también, donde influenció en buena medida en el urbanismo de las New Towns inglesas, que aglutinaron los preceptos de las ciudades jardín concebidas por Ebenezer Howard, y en España, especialmente en Barcelona, con el llamado Grupo R, y en Madrid con Juan Daniel Fuyondo y Antonio Fernández Alba. Alvar Aalto es el teórico y arquitecto principal de esta corriente arquitectónica. Es reconocido como un humanizador y un naturalizador de la arquitectura fría y excesivamente racionalista. Como Aalto es esencialmente un arquitecto nacionalista, la gran mayoría de proyectos están construidos en su ciudad natal, que es Finlandia. Él maximiza la importancia de la relación de la arquitectura con el lugar, lo que se logra con el empleo de materiales locales, tipologías tradicionales, la recuperación del confort doméstico, el sentido común y el valor de lo artesanal. Aalto piensa que hacer más humana la arquitectura significa hacer mejor arquitectura y conseguir un funcionalismo muchísimo más amplio que el puramente técnico.
Esto solo puede conseguirse, según él, por medio de la creación y combinación de diferentes técnicas, que vendría siendo el empirismo. Él cree que el funcionalismo es correcto solo si se puede ampliar hasta abarcar el campo psicofísico del ser humano. Este es el único método de humanizar la arquitectura. Hemos de construir casas que han de crecer. La casa en crecimiento debería reemplazar a la máquina de vivir. Alvar Aalto nace en Finlandia en 1898. Pertenece a la generación racionalista. Su primera diferencia con los maestros del movimiento moderno es su desconfianza ante los axiomas y principios teóricos arquitectónicos, así como la metodología de la forma. Para Aalto no hay reglas en la arquitectura. Su discurso no estaba en contra de los conceptos racionalistas, ni en contra del abstractismo formal, sino que determina transformaciones arquitectónicas mediante su pragmatismo. La arquitectura de Aalto resulta estimulante debido al juego compositivo de imágenes arquitectónicas que logran suscitar emociones en el observador. Alvar Aalto busca la complejidad de la composición mediante la yuxtaposición de elementos, logrando las asociaciones inconscientes en el observador, aquellas asociaciones que aparecen a lo largo de su obra, reflejando las experiencias que influyeron en el arquitecto. Para Aalto, las formas no son geométricas o simples, sino complejas. Su organicismo es terrestre y geográfico. Las formas naturales se asocian también al crecimiento del árbol. Las composiciones evitan la repetición o regularidad. Realza la plasticidad y tridimensionalidad de las formas. Distorsionan las coordenadas. Los trazados son diagonales. Al evitar la simetría, creaba diversidad y riqueza sensorial mediante el uso de texturas, ritmos, materiales variados. El entrelazamiento de motivos es coherente. En su obra no parece haber una idea total dominante, sino la división del todo en motivos a veces opuestos, contrastados entre sí. El lenguaje de Alvar Aalto elimina las diferencias entre su trama estructural, volúmenes y planchas divisorias. Vuelve a manipular todos los elementos en nombre de una visión espacial. Con ello, derrumba la dependencia que existió durante aquellos años entre la arquitectura y la pintura. Aalto no asumió una posición en cuanto a la industrialización. Si bien en Finlandia se usa la construcción industrial, aún se utiliza la construcción tradicional. Para Aalto, se construye de forma artesanal. Algunas de las obras de Aalto son El pabellón finlandés, 1939, Villa Maijala, 1938, El auditorio en Optinin, 1949 y El centro urbano de 1952. Pritzker empieza a introducir la arquitectura moderna, cubiertas inclinadas, carpintería industrializada y fachadización. Un arquitecto danés que estudió en la Escuela de Arquitectura en la Academia de Bellas Artes. Ganó un concurso para diseñar las estaciones de ferrocarril a lo largo de la línea de ferrocarril en la isla danesa de Bergen. Después de graduarse, se dedicó a proyectar edificios residenciales. Destaca la Universidad de Aarhus 1932, considerada como uno de los ejemplos más importantes del funcionalismo danés. También diseñó la Academia Danesa en Roma. En su carrera se centró en proyectos de gran escala, sobre todo de viviendas realizadas con un sistema de construcción tradicional. Entre sus obras podemos encontrar la estación de ferrocarril en 1916, el edificio de viviendas en 1929, ampliación del Artus 1932, Mortehelfen 1953 y el edificio de viviendas de la Interbau 1956. Arnés fue uno de los diseñadores más influyentes de la segunda mitad del siglo XX y el diseñador más representativo del diseño escandinavo. Trabajó como arquitecto e interiorista. Sus primeras obras estaban influidas por Le Corbusier, del cual pudo visitar en vivo el pabellón del espíritu en París. Algunas de sus obras son los apartamentos en bloque, la embajada real danesa, el Royal Hotel, la sede del Banco Nacional de Dinamarca, y su mayor y ambicioso proyecto fue la construcción del edificio por la terminal área del
SAS es posiblemente el primero de los arquitectos europeos que incorpora el edificio en conjunto geográfico. En los edificios de Jacobsen, la sensibilidad por el lugar no se manifiesta a través del organismo formal, más bien bajo la forma de la adecuación de la construcción exprime en la confrontación de las condiciones en las que se encuentren. Empatías naturales, experimentos geográficos y codificación serán las tres evoluciones que seguirá la obra de Arnay. En las obras de Arnay encontramos la Casa del Futuro de 1929, el Complejo Villavista en 1930, el Hotel Royal SAS de 1958 y la sede del Banco Nacional de Dinamarca de 1965. Wolfgang Markelius fue un arquitecto establecido en Estocolmo, activo en Suecia de 1915 a 1972. Se interesa muy pronto por la construcción de viviendas y por el urbanismo, ganando el concurso para la ordenación de la exposición de construcción de viviendas. Su proyecto para el primer concurso de la sala de conciertos de Helsingborg marca una época en la historia de la arquitectura sueca, inscrito originalmente en la línea del clarismo sueco. Este edificio se convierte en una construcción simple basada ante todo en las leyes de la acústica y el confort público. En las obras de Wolfgang Markelius podemos encontrar la Nubile de Estocolmo 1928, el edificio Bergen de Estocolmo 1929, la sede forestal de Estocolmo 1958, la Villa Mildral de Estocolmo 1937. Fue un arquitecto noruego. Bajo el sol de África redescubrió su propio país, entendió mejor las consecuencias de las condiciones climáticas del norte y de lo que ellas daban. Desde entonces iba a cambiar la actitud hacia el clima nórdico y los materiales. En segundo lugar, porque allí encontró una manera de construir muy sencilla: un humilde cubo en el desierto, una pequeña puerta, una ventana, y al lado de la casa podría haber una palmera. Él lo veía como una narración fantástica sobre la vida humana, depurada de lo superfino, solo quedaba lo esencial. Fue una lección del minimalismo, de purismo. Fenn es entender su idea de que el edificio pertenece a un lugar. Viaja al norte de África para estudiar la arquitectura primitiva de los muros. Después se desplaza a París, donde pone el interés por las estructuras, los nuevos materiales y la tecnología. El pabellón de los países nórdicos en Bienal de Venecia es una estructura de planta libre soportada por una única jacena y los pilares que permiten la presencia de 9 árboles ya existentes. Combina el interés por la economía estructural propia del racionalismo francés con el respeto hacia las persistencias naturales que clasifican el lugar. En las obras de Søren Fenn tenemos la residencia de ancianos 1955, el pabellón de Noruega 1956, la casa Borter de 1961 y el Museo Noruego de Glaciar 1991. Entre las obras del neoempirismo nórdico encontramos la Iglesia de las Tres Cruces, una obra de Alvar Aalto construida en 1958, ubicada en Imatra, Finlandia. Confronta los usos religiosos y funcionales para empezar el diseño del mismo. El diseño parece empezar a partir de la forma general de un trapecio irregular, que evoluciona hacia una forma resultante de la adición en planta de 3 salas acompañadas por las ondulaciones del techo y separados por paredes correderas. Ocupando el centro de una pequeña ciudad agrícola en Finlandia, el ayuntamiento de Seinäjoki puede parecer casi demasiado monumental para su contexto. Diseñado por Alvar Aalto en 1949, el ayuntamiento es un estudio en oposición. Los elementos del clasicismo y lo monumental se mezclan con la modernidad para formar un nuevo punto central cohesivo para la comunidad. El complejo consta de 2 edificios de ladrillo con marcos de madera, el bloque rectangular de la biblioteca y el edificio gubernamental en forma de U. Levantado en 1930, la arquitectura de la Universidad de Aarhus es moderna y antimonumental, como una interpretación orgánica del campus abierto en el centro de una ciudad. Para asegurar una distribución uniforme y la adecuada variación de colores en las fachadas, se usaron 6 tipos de ladrillos. Pabellón de los países nórdicos en Venecia, 1961 a 1962. Una propuesta de Sverre Fenn. En lugar de pesadas vigas de madera,
Fenn eligió delgadas láminas de concreto pigmentadas para brillar. Elimina por completo 2 de los 4 muros fronterizos del edificio. Al diseñar el techo para que estuviera esencialmente abierto al cielo, Fenn pudo controlar específicamente cómo caería la lluvia en el espacio. A partir de la arquitectura orgánica, entendida como una filosofía que promueve la armonía entre el hábitat humano y el entorno natural, se rompe con las formas tradicionales y se aprovechan las propiedades de nuevos materiales y nuevas técnicas productivas. Este movimiento surge en oposición al racionalismo en las primeras décadas del siglo XX y se comprometió al diseño de objetos y particularmente de mobiliario de interiores, basado en estructuras orgánicas. La gran diversidad de soluciones presentes en nuestro entorno natural, en términos de energía y funcionalidad, también poseen todo tipo de patrones y combinaciones de formas, colores y texturas, que son el fundamento del diseño orgánico, como una fuente inagotable de inspiración para diseñadores. Se constituye como una poderosa herramienta y fuente de inspiración sin fin, tratando de imitar las formas, texturas o funciones de los organismos vivos para alcanzar soluciones óptimas de diseño. Las características principales del organicismo son: establece una relación entre el hombre y la naturaleza, concibe el entorno y la edificación como un todo, se inspira en la naturaleza en función de las necesidades humanas, deben ser sostenibles. Se trata de una arquitectura adaptable, muy flexible en cuanto a diseño. Se le da bastante importancia a los espacios interiores. Procura una armonía entre la arquitectura y el entorno natural. Usa materiales naturales y busca el uso de nuevos materiales. Álvar Aalto fue un arquitecto que vivió en una época en su país que, salvando las distancias de tamaño y latitud, son equiparables a las circunstancias de la biografía de Wright. La Finlandia de principios del siglo XX era un vasto y poco poblado país nórdico, el más pobre de Escandinavia. Iniciaba su modernización. Había oportunidades para diseñar y construir en un país con paisajes dramáticos, integrado en un entorno de bosques boreales y poblaciones aisladas que practicaban la supervivencia. Ahí, el ser humano todavía no había dado la espalda a la naturaleza. Aalto se propuso diseñar mobiliario y complementos textiles para sus edificios contemporáneos, que a la vez debían ser intemporales, embebidos en la naturaleza. Sin utilizar el concepto de arquitectura orgánica, Wright, Álvar Aalto se convirtió en diseñador y arquitecto orgánico. Practicó el clasismo nórdico, además del modernismo. Su concepto del diseño era global y conformó su propio lenguaje de patrones. Lo llamaba una obra de arte total. Con la ayuda de su mujer, Aino Aalto, el arquitecto no solo diseñaba el edificio, sino también daba indicaciones sobre el mobiliario, la iluminación, los acabados y la cristalería, etc. Practicó lo que ahora conocemos como diseño escandinavo antes de que se conociera ese término. Aalto era un especialista en arquitectura moderna, pero a la vez creía que el modo de lograr edificios humanos y acordes con la naturaleza consistía en agregar las variables del territorio y la cultura. John Utzon nació en Copenhague el 9 de abril de 1918 y falleció en Ibiden el 29 de noviembre de 2008. Fue un arquitecto danés considerado uno de los mejores arquitectos de su país. Mostró una tendencia hacia la arquitectura orgánica inspirada en Wright y Álvar Aalto. Combinaba la continuidad de las obras de Aalto y su concepción orgánica. En 1956, Utzon ganó el concurso para construir un nuevo edificio para la Ópera de Sídney. Su proyecto resultó espectacular, tanto desde el punto de vista de diseño como desde el punto de vista técnico. Sin embargo, Utzon tardaría varios años en desarrollar los métodos para construir las grandes bóvedas autopantes del edificio. Utzon siempre tiene en cuenta las características del lugar en que se emplaza el edificio antes de comenzar su diseño. En sus proyectos va más allá que la arquitectura, desarrollando formas que son consecuencia de un proceso de inspiración espiritual. La presencia de la naturaleza, sus formas y estructuras, su principio de crecimiento como fuente de imaginación y su capacidad para captar la esencia en arquitectos de otras culturas son los rasgos centrales de una obra en la que se destacan las casas de Kingo, la iglesia de Vaxbyard y el parlamento de Kuwait.
Un elemento prominente en la arquitectura de Hudson es su intención transcultural, es decir, su tendencia a buscar una inspiración fuera de la tradición eurocéntrica. Una tendencia que deja escrita a través del texto Plataformas y Mesetas, en la que explica la fascinación que le produjo su viaje a México, la visión de edificios sobre plataformas en Yucatán, Uxmal, Chichén Itzá, una fascinación que explica tanto por la cualidad arquitectónica como por la virtud de solucionar los problemas de tránsito e impacto visual, es decir, fascinación volumétrica, plástica y tecnológica. La capacidad de resolver situaciones arquitectónicas a través de decisiones técnicas y tecnológicas. El alemán Hans Scharoun es uno de los principales exponentes de la arquitectura orgánica europea, junto al también alemán Hugo Haring, a quien consideró su maestro, al igual que el finlandés Alvar Aalto. Además del edificio de la Filarmónica de Berlín, las casas unifamiliares que diseñó en Alemania de los años 30 y los complejos residenciales de después de la Segunda Guerra Mundial conciben la arquitectura como parte de una composición o un lenguaje de patrones, según la terminología usada décadas después por Christopher Alexander. Frank Lloyd Wright fue el fundador de la arquitectura orgánica y uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Supo acoplar la arquitectura contemporánea y futurista a los paisajes inabarcables estadounidenses. La obra del arquitecto estaba tan influida por la naturaleza como la poesía de Whitman o la literatura de Emerson y London. Completó la concepción pantallista originada en el paisaje estadounidense, con un conocimiento profundo de tradiciones estéticas y arquitectónicas occidental y oriental. Sus diseños son funcionales, aprovechan los elementos de la naturaleza y se comportan como una célula más de un organismo complejo, el abrigo humano y su entorno más inmediato. Sus casas diseñadas en los espacios abiertos de las grandes praderas y los bosques de Estados Unidos fueron concebidas emulando los diseños de la naturaleza, que crecen desde el interior hacia el exterior. Los espacios interiores dejan de ser estancias cerradas y aisladas. En sus casas, cada habitación o sala se abre a las demás con transparencia visual para aprovechar la luz. Eero Saarinen fue un arquitecto estadounidense de origen finlandés que trabajó en el estudio de su padre y conservó la impronta cultural de su país natal, a través de la sencillez de los diseños que se han conocido posteriormente como diseño escandinavo. Recibió varios años encargos de grandes edificios funcionales tales como terminales de aeropuertos, teatros o embajadas. Todos estos edificios incluyen líneas curvas para imprimir la ligereza de los espacios. Saarinen combinó la racionalidad de su arquitectura con interiores y mobiliario adaptados para el ser humano y sus necesidades, y a la vez armónicos con el conjunto como un organismo vivo. Así como Wright y Alvar Aalto, Eero Saarinen utilizó la luz como un elemento angular de su arquitectura. Hedera Samara, ubicada en la península de Bruce, Canadá, es un conjunto de 12 viviendas diseñadas por el estudio de arquitectura Farrow Association. Las 12 casas están ideadas bajo rigurosos estándares ecológicos. Su principal objetivo es que los usuarios convivan con la naturaleza, a la vez de que se relajan y vivan una experiencia única. El diseño se basa en casas de árbol, que lejos de ser clavadas en cada tronco, cuelgan de ellos. Cada vivienda se mantiene a metros del suelo, abrazadas del árbol. Para su fabricación, se basa en la forma de construcción de un barco, construyendo la vivienda al margen del árbol, del que posteriormente será colgada por medio de una base de acero y un sistema de cables. Esta técnica está inspirada en la forma de los japoneses, que usan la cuerda de los paraguas. Construida en 1909 por el arquitecto Great en Chicago, forma parte de las obras Price House. El estilo tiende a las líneas horizontales, acompañado por grandes faldones volados en las cubiertas. La planta incluye a todos los espacios como un solo espacio articulado y continuo. El núcleo central es la chimenea. En torno a esta surgen todos los demás espacios. Los espacios más próximos al núcleo son el billar y la sala de juegos. En la planta alta se sigue compartiendo el mismo núcleo de la chimenea. Sin embargo, se le añaden elementos que vuelven a la planta asimétrica.
este paso del orden simétrico o asimétrico y el original hacen de esta casa una obra organicista. La Casa de la Cascada. La Casa de la Cascada es una de las construcciones de la arquitectura orgánica. Esta obra maestra, hecha por el arquitecto Brian Lloyd Wright, se remonta a la década de 1930. En concreto, empezó a construirla en 1966 y la concluyó 3 años más tarde. La Casa de la Cascada está construida en 3 niveles. Su composición es horizontal y el eje vertical está definido por la chimenea, que sobresale por encima de la cubierta. Concebida casi como si fuera un árbol más del bosque, la casa crece dentro de hacia afuera y se va extendiendo según las necesidades de sus propietarios. La Biblioteca Viipuri, situada en Viipuri, Rusia, es una de las obras del arquitecto Alvar Aalto, construida en el año de 1835. Los bloques adosados de la biblioteca están desplazados. El ambiente se crea a partir de una sección libre, puesto que encontramos diferentes niveles dentro del espacio interno de una volumetría compacta. Este espacio es totalmente cerrado, alejado del exterior con la intención de lograr la máxima concentración posible. La entrada de luz proviene por medio de formas circulares en la cubierta. El Sanatorio de Paimia fue construida por el arquitecto Alvar Aalto entre los años de 1969 y 1963. Ubicado en Finlandia, este edificio es el conjunto de 3 cuerpos. El primero para las habitaciones de los pacientes, el cual está formado por 6 pisos. El segundo está destinado para comedores y salones. Y en el tercero se ubican las cocinas y salones. El sanatorio fue diseñado siguiendo 2 aspectos principales: el de respetar la forma del terreno y la de aprovechar al máximo la orientación del edificio. Podemos encontrar balcones con usos específicos. Estos son la parte más emblemática del edificio.